Déjenme darles una vez más la más cordial bienvenida a la presente clase en esta semana, ya donde las anterior clases y durante las anteriores sesiones habíamos visto y habíamos analizado diversos temas acerca del conocimiento en general. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la ciencia? Todo eso es lo que hemos analizado y nosotros hemos podido advertir. Bien. Diferentes tipos de conocimiento: conocimiento simple, campo interdisciplinario, arte o la ciencia o conocimiento científico son los que guían, pues, los tipos de saberes en este mundo. Vamos a encontrar muchas más clasificaciones, pero esas son las principales. Y a partir de ello, ya sabiendo que es un conocimiento científico, debemos identificar los elementos importantes, ¿sí? Los elementos importantes que constituyen a cualquier campo del saber que quiera ser considerado ciencia. Y eso no tienen que olvidarlo incluso cuando ya estén en cursos superiores y ya quieran hacer sus tesis. Los elementos de la ciencia son un objeto de estudio, un método y una teoría o ley de validez universal. Esos son los tres elementos: un objeto de estudio, un método propio y una ley o teoría de validez universal. Son esos tres elementos, por favor, no lo olviden. Bien. Ahora, el conocimiento científico es verificable, es contrastable. Bien. Un conocimiento debe repetirse varias veces, debe ser un fenómeno que se repita en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Por eso la ley de validez universal. Mencionábamos la ley de la gravedad, que todo objeto va al centro de la Tierra por una fuerza de atracción que está en los 9,8 metros sobre segundo. Eso es una ley universal, eso es ciencia. Por el momento no podemos refutarla o rebatirla. No podemos. Pero posteriormente, ¿qué tal cambia la gravedad? Vamos a tener que hacer una nueva teoría. Pero vean que eso es ciencia. Hay ciencias físicas, químicas, naturales, hay ciencias sociales. Y el objetivo de una ciencia es crear nuevo conocimiento. ¿Sino para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer tanto trabajo, hipótesis, investigaciones, métodos? Debemos crear nuevo conocimiento. Pero en pleno siglo XXI es a veces complicado crear nuevo conocimiento, pues casi todo ya está descubierto bajo el sol, a no ser descubrimientos espaciales en las profundidades de la Tierra, pero hoy casi no es que no se pueda crear algo nuevo, sino que más al contrario debemos modificar, actualizar o complementar el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Bien? Eso es lo que nosotros debemos realizar hoy en día. Debemos modificar, actualizar o complementar. Una teoría deben tener por ahí en el ámbito económico, comercial o en el ámbito jurídico que quedó desfasado en el tiempo. Pueden complementarlo, actualizarlo o incluso modificarlo. Bien, y esa es pues la meta de cualquier ciencia, de actualizar y dar lo más novedoso en cuanto al conocimiento. Y para poder realizar este trabajo investigativo, nosotros tenemos como método por excelencia del conocimiento científico de la ciencia el método científico. Este método lo usan prácticamente todas las ciencias: ciencias formales, ciencias fácticas, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias lógicas, ciencias teóricas, ciencias empíricas, geografía, física, derecho, ingeniería comercial, contaduría, psicología. Prácticamente todas las ciencias hacen referencia a este método científico, así que es transversal. Cada uno de estos puntos el día de hoy, en su primera parte, hoy veremos generalidades del método científico, es lo que vamos a ir avanzando. Acá pueden ver, vamos a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Acá pueden ver que hay una lupita, nos dice observación. Pero previo a esto, acá podemos hacer imaginario, ahí donde está la manito, la están viendo con el mouse, las ideas. Hay teorías filosóficas que nos hablan sobre idealismo y materialismo, desde la antigua Grecia, desde Parménides con el materialismo o Heráclito con el idealismo. Luego pasan por Kant, por Hegel o Marx, que era un materialismo empedernido.
Pero más allá de este debate psicológico que pudiese existir, partimos de una idea. Todo parte de una idea. Tenemos ideas buenas o ideas malas. Varios de los errores que nosotros hemos tenido han partido de ideas malas. Bien, tenemos una idea. Hay cosas que a ustedes les agobian. Varias dudas tenemos en nuestras vidas, ¿o no? Ustedes no lo saben todo. Yo tampoco no lo sé todo. Entonces, todo ser humano tiene dudas, tiene inquietudes, tiene dudas. ¿Por qué será esto de esta manera? Y todo eso debemos tratar en gran parte de poder absolver estas dudas. Es feo y complicado vivir con la duda. Es complicado. Entonces te pones una pregunta. ¿Por qué tanta pobreza en Bolivia? Es tu cuestionante, es tu idea. Primero, es tu idea, es tu idea. La pobreza, qué macana. O cómo estará el comercio, tenemos una idea. ¿Cómo habrá afectado la pandemia al sector turístico, al sector comercial, al sector de las importaciones o las exportaciones de Bolivia? ¿Cómo fue la exportación e importación en nuestro país? Tenemos varias ideas que están en nuestra mente. Bien, y a partir de ello podemos ver problemas de investigación. O sea, la problematización yo les señalaba que es la diferencia entre lo que debe ser y entre lo que es, o en esa discordancia entre la teoría y entre la realidad. El Código Tributario nos puede decir todos deben pagar impuestos, perfecto, muy bonito, pero en la realidad no se da. Esta discordancia ya nos da un problema de investigación. Eso es una idea. Yo voy a averiguar en el ámbito tributario. En el ámbito tributario, pero hay muchas cosas. Podemos ver esto, podemos ver el efecto de la pandemia en el comercio informal o en la venta de golosinas en la Plaza San Francisco. Esa duda. Ustedes dirán, tiempo que no voy a la Plaza San Francisco, antes era lleno, habían cómicos ambulantes, señoras vendían. El ámbito económico queremos ahí averiguar. ¿Qué será de esas señoras que vendían chantilines, vendían, no sé, masitas, vendían tantas cosas? Y ya como ahora, no sé, por ahí con mucho cuidado podemos ir a esos lugares a hacer una observación. Vean que antes de la observación nos nace una idea o una inquietud. No de la nada se nos ilumina. No. En su momento vamos a ver las fuentes de las ideas de investigación. Pero esto lo estamos avanzando de carácter previo. Antes tenemos una idea o una inquietud. Viene de ahí, una inquietud. O por ahí algo espontáneo, puede ser. Pero cuando ya tienes esta idea o esta inquietud, uno observa. Podríamos ir a la Plaza San Francisco, y con estos ejemplos lo vamos a comprender de mejor manera. Iremos a la Plaza San Francisco a observar. Cuando estemos en el método de la observación, veremos que hay diferentes tipos. Observación participante, estructurada, no participante, participativa. Hay diferentes formas de observar. O sea, hay una diferencia entre observar, ver o mirar, ¿no? Cuando miras o cuando ves es una simple, pues es una percepción visual. Nosotros tenemos que ir a observar detalladamente. Es cuando ves un auto que está caminando por la calle, lo están viendo entre dos o tres y pasa el auto. ¡Pum! Dicen, ¿has visto este auto? Sí. ¿Qué color era? Amarillo. Y hasta ahí nomás, lo viste. Y si te preguntan qué marca era, qué aro era, quién estaba conduciendo, era varón o mujer, o la placa, procedencia, uno dice, no sé. Cuando no tienes esos detalles, simplemente uno está viendo. Mientras que la observación es una percepción más profunda, abstractiva y deductiva. O sea, detallista, en otras palabras. Vemos hasta el más mínimo detalle, no simplemente es una percepción simple y llana. Vemos a ese vehículo desde qué aro es, de qué color, qué marca es, calcula si eres experto en vehículos, qué modelo podría ser, quién era el chofer, o sea, varios datos si nos das. Y eso es lo que nosotros debemos hacer para iniciar el método científico. O sea, una observación pero realmente detallada, que no se nos escape ningún detalle. Desde las señoras que venden, su entorno, su contexto, la calidad del producto, cuánto vende o a cuánto lo vende. Vamos a empezar por la observación. Antes ya tuvimos alguna experiencia previa. Vemos esa situación. Y ahí nos preguntamos, luego de que tuvimos la idea, la inquietud y luego la observación.
¿Habrán bajado las ventas de las señoras durante la pandemia? Esa es nuestra pregunta. Nos estamos preguntando, vean, que acá ya estamos ingresando al método científico. Si no aplicáramos el método científico, podemos decir, no, ha debido subir sus ventas o ha debido rebajar, pero ahí simplemente es dogma, estamos opinando, estamos adivinando. Y las adivinanzas o aproximaciones no tienen ningún valor científico. Acá ya estamos empezando a realizar ciencia, o por lo menos aproximarnos a ciencia. Cuando hacemos estos pasos, tu idea, tu inquietud, te va a llevar a observar, ves la realidad, varios datos. Luego vamos a ver cómo podemos plasmar esos datos de la observación en nuestro trabajo. Y observamos, y luego se van a preguntar, ¿habrán subido o habrán bajado las ventas de estas caseritas en la Plaza San Francisco? ¿Cómo les habrá ido? Obviamente que en el trabajo vamos a afinar estas preguntas, pero acá lo estamos haciendo de manera coloquial. ¿Habrán subido o habrán bajado? ¿Cómo será? Nos estamos preguntando, o casi ya podríamos dar una afirmación. ¿Cómo estará la economía o cuáles fueron las consecuencias de la pandemia en las ventas de estas señoras comerciantes? Ahí te estás preguntando, puede ser una pregunta principal o dos o tres preguntas. Y luego uno se plantea una hipótesis. 2 o 3 clases vamos a llevar acerca de las hipótesis. Las hipótesis son respuestas tentativas a la pregunta de investigación. O sea, en esta hipótesis ya nos respondemos a esta pregunta de investigación. ¿Ya? Las respondemos a esta pregunta de investigación. Nosotros ya las respondemos. Si acá nos estamos preguntando, ¿habrán disminuido las ventas de las señoras comerciantes durante la pandemia? Nos estamos preguntando. ¿O en qué porcentaje incidió la pandemia en la disminución de las ventas de las señoras comerciantes? Acá nos hacemos esa pregunta. En la hipótesis nosotros ya damos una respuesta tentativa y nosotros vamos a afirmar, ojo, no estamos adivinando, sino es una posible solución, por eso es una hipótesis. Y podremos dar esa respuesta y decir, la pandemia afectó negativamente en el nivel de ventas de las señores comerciantes de la Plaza San Francisco. Esa es nuestra hipótesis. Estamos dando esa respuesta a nuestra pregunta. Pero si nos quedamos ahí, simplemente estaríamos haciendo una aproximación o una adivinanza o un punto de vista que no tiene ningún valor científico. Entonces, ¿qué es lo que posteriormente deberíamos realizar? Es la experimentación, la aproximación, la contrastación o la verificación. No nos quedamos con la duda. Entonces, nosotros ya vamos a través de los diferentes métodos, técnicas o instrumentos, nos aproximamos a las señoras. Podemos hacer una encuesta a los que están ahí sentados comprando productos. ¿Por qué usted ya no compra? Por miedo a contagiarse, o ya no hay dinero. Ahí tenemos una fuente, estamos verificando, contrastando, verificando. Luego podemos hacer encuestas a las señoras vendedoras, o si fuese más pertinente, podemos realizar entrevistas, que sería lo más ideal. Podríamos realizar eso, entrevistas. Podríamos hacer escalas de actitud, podríamos ver porcentajes, pero todo eso lo estamos contrastando con fuentes confiables, con la realidad, lo estamos realizando. Y luego, una vez que hemos hecho todo ese trabajo de campo, nos vamos a los resultados. Sí, los resultados. Ya hemos tenido encuestas, entrevistas, escalas de actitud, hemos hecho varias cosas, hemos investigado en el INE, según datos porcentuales de la alcaldía, tenemos un montón de resultados. Acá ya hemos recopilado, hemos cosechado, ¿no?, los resultados. Ahora estos resultados, para llegar a esta comprobación, debemos vaciar esos datos, vaciar esos resultados, analizarlos, interpretarlos para luego comprobarlos, ¿no? Y una vez que los analizamos, interpretamos, primero lo vaciamos, analizamos, interpretamos, ya podemos tener conclusiones acerca
de ese conocimiento. ¿Ves? Es algo que lo hemos contrastado con la realidad. Y acá estamos llegando a conclusiones que no se quedan simplemente en aproximaciones, sino en conclusiones valederas. Y una vez que ya tenemos conclusiones, esas son el producto de nuestra investigación. Y cuando ya tenemos, divulgamos, difundimos ese nuevo conocimiento. Y acá ya tenemos ese nuevo conocimiento, que puede que haya actualizado, modificado ese conocimiento que teníamos anteriormente. Vean cuán importante es esta situación. Hay que seguir cada uno de estos pasos. No es complicado. Ustedes tienen una inquietud de idea, van a observar la realidad, se hacen unas preguntas, el por qué. ¿Por qué tanto comerciante en las calles? Hacen una hipótesis. No, la pandemia dejó a gran parte sin trabajo, por eso debe haber tanto comercio informal en las calles. Ha aparecido más comercio luego de la pandemia. Y luego ustedes contrastan, verifican o experimentan. Van, preguntan a los compradores, a los vendedores, van a la realidad. Una vez que realizan eso, encuestas, entrevistas, tienen resultados. Estos resultados los vacían, los analizan, los interpretan. Esto es comprobarlo y luego van a tener conclusiones. Luego de haber comprobado con la realidad, ya van a estar en condiciones de decir, efectivamente, la pandemia causó gran desempleo y como consecuencia lógica, la elevación del comercio informal en la ciudad de La Paz. Conoce un nuevo conocimiento y eso lo divulgan o lo difunden. Autores como Roberto Hernández Sampieri, Claudio Ordóñez, Barragán, grandes autores de metodología, nos señalan que si no se difunde lo que hemos averiguado, no estaríamos haciendo ciencia. Por eso yo siempre soy de esa teoría o de esa parte de valorar todo trabajo investigativo. Si cualquier trabajo lo han hecho siguiendo estos pasos, y así sea 3 hojitas, 4 o 5 hojitas, o un trabajo de 100, 200 hojas, tiene pues su mérito científico, pues algo nuevo siempre va a aportar al conocimiento científico. Eso como una breve introducción y les estuve mostrando todo ese panorama en cuanto al método científico. Y a continuación vamos a analizar varias particularidades en torno a esto que se llama el método científico. Continuamos. Relacionado a este método científico está la rueda de Wallace. Sí, está la rueda de Wallace, donde nosotros tenemos una teoría. Pueden haber varias teorías, pueden ser académicas o pueden ser conceptuales. En base a esta teoría deducimos, por ejemplo, una teoría. ¿Por qué hay tanta pobreza en Bolivia? Mal gobierno, no hay incentivos, tenemos unas teorías. Luego de esto deducimos. La deducción nos sirve para la hipótesis. Luego vamos a ver qué es la deducción, qué es la inducción. Mediante la deducción llegamos a una aproximación, damos esa respuesta. Hay pobreza en Bolivia porque el gobierno no hace bien su trabajo, podemos decir. O por otro lado, hay pobreza en Bolivia porque a la gente no le gusta trabajar. Ustedes se pueden plantear hipótesis, pero deben ser hipótesis racionales. Luego de eso se operacionaliza esos conceptos. De igual manera vamos a ver la operacionalización de las variables de la hipótesis. Una vez que se tiene esto, ya aplicamos la parte metodológica, observamos y recogemos los datos. No es tan diferente al método científico. Contrastamos con la realidad, recogemos los datos, vaciamos, analizamos e interpretamos esos datos. Y hacemos generalizaciones empíricas, contrastes de hipótesis. Cuando hablamos de generalizaciones empíricas, estamos hablando de las conclusiones, hablamos de las conclusiones. Y luego, a través del método inductivo, ya sacamos pues una propuesta final, una conclusión final. Y acá tenemos nuevamente una nueva teoría, pero ya mejorada. Acá estábamos aproximándonos diciendo, ¿por qué tanta pobreza en Bolivia? ¿Y qué tal si acá decíamos que la pobreza es porque a la gente no le gusta trabajar? Nuestra primera teoría. Damos esta vueltita, como les he señalado, y luego de investigar, contrastar, podemos llegar a esta nueva teoría y cambiarla. Decir, no. Yo o el anterior autor estaba equivocado. El anterior autor decía que en Bolivia hay pobreza porque a la gente no le gusta trabajar. Pero nosotros como investigadores hicimos todo este trabajo investigativo y llegamos a una nueva conclusión. Que en Bolivia hay pobreza, pues los
gobiernos no hicieron buenas políticas laborales. Vean que acá estamos modificando, cambiando o actualizando la teoría. Eso es lo que nosotros debemos realizar, buscar algo nuevo. La ciencia nos va a decir qué hay de nuevo, nos va a decir qué hay de nuevo, viejo o algo parecido. Y nosotros siempre debemos buscar algo nuevo, actualizar. Siempre van a tener ustedes algo nuevo y eso se valora, ¿no? La rueda de Wallace, que no es tan diferente al método científico que anteriormente habíamos visto. Ahora, para poder iniciar en el método científico, les hablaba de la idea y de la inquietud. Ahí vamos a observar y nos debemos preguntar. Cuando vamos a observar, hay gente pobre en las calles, o vemos que hay más señoras que están en el comercio informal. Ahí, para poder plantearnos la pregunta, debemos problematizar. Parte de la problematización es la pregunta de investigación. Bien, luego les voy a dar las guías o las plantillas mediante las cuales ustedes van a realizar sus trabajos investigativos. Pero para poder problematizar y realizar una buena pregunta de investigación o varias buenas preguntas de investigación, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quizás ustedes estaban encerrados durante meses en la pandemia, luego salieron de golpe y vieron, wow, mayor comercio informal en las calles. ¿Qué pasó? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Lo primero, ¿qué está pasando? Trata de entender el fenómeno o el problema que se está presentando. Luego uno se pregunta, ¿dónde está pasando? ¿Solo será acá en la zona del cementerio? ¿Será también en el centro, en el Prado? ¿Será también en la zona sur? ¿Será también en el Alto? ¿Dónde está pasando? ¿Es un fenómeno generalizado o solo será un fenómeno focalizado o localizado? Eso es lo que ustedes deben preguntarse, o sea, analizar desde todas las variables directrices o desde todos los ángulos ese fenómeno el cual ustedes están estudiando. Y luego preguntarse cuándo pasa. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Es desde ahora o es desde antes? ¿O qué tal si era desde antes y yo no me daba cuenta? Preguntarse el cuándo también es fundamental para que podamos entender el objeto o el fenómeno que estamos estudiando. Y luego, para completar, uno dirá, ¿pero por qué está pasando? ¿Por qué tanto comercio? ¿Será que la pandemia ha dejado tanta gente desempleada? ¿Será esa la causa? ¿O será que más se gana en el comercio informal y por eso varias personas prefieren dejar sus trabajos formales y se van al comercio informal, pues ganan más? Podría ser otra razón, ojo, solo les estoy dando ejemplos. Esa es la manera en la cual nosotros debemos razonar. Y ese tipo de razonamiento deductivo, inductivo, analítico, sintético es el que debemos ir poco a poco nosotros practicando y asimilando. Ya en metodología de la investigación van a realizar sus trabajos de grado, tesis, van a necesitar esto para que puedan abordar y entender el problema, el cual ustedes van a defender. Por eso desde esta materia se les da todas estas bases. O sea, no se les tiene que escapar nada, así, si lo decimos en otras palabras. El qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, tantas preguntas son prudentes para que ustedes puedan entender. Y si no tienen respuesta para alguna de estas preguntas, hay que averiguar. Pues si nos quedamos con la duda, vamos a empezar una investigación coja o va a empezar con una falla, ¿no? Es como un auto con una falla, va a ir caminando pero más allá se va a arruinar, ¿no? O como una maquinaria con falla, va a funcionar hasta cierto punto y luego se arruina. Lo mismo pasa, y peor en una tesis. Cuando inician así con dudas, está mal planteado, está mal delimitado el título, luego en media tesis, ahí pues se trancan. Hoy justamente iba a la universidad para ver el caso de una compañera y más o menos que está así. Por eso hay que elegir bien y plantear bien el problema. Pero eso poco a poco vamos a aprenderlo. Posiblemente sea el sábado o el siguiente miércoles. Acá hay otro esquema en cuanto al método científico, pero que en esencia no cambia. Acá partimos o acá se parte de la curiosidad, ¿no? Les decía la inquietud o una idea. Todos tenemos curiosidad hacia algo. El hombre es curioso.
pero uno debe ser curioso positivo. La curiosidad mató al gato, sí, pero la curiosidad negativa. La curiosidad imprudente, esa sí mató al gato. Nosotros debemos ser gatos inteligentes y gatos buenos, que tengamos una curiosidad productiva, positiva y racional. Preguntarnos cosas que sí nos sirvan, ¿no? Acá tenemos una curiosidad sobre nuestra área del saber, sobre la ciencia o sobre la sociedad. Nos preguntamos y luego vamos a observar, ¿ah? Casi lo mismo. Nos planteamos una hipótesis. Las hipótesis son predicciones, ¿sí? Respuestas tentativas, supuestos. De hecho, hay varias definiciones. Luego experimentamos, contrastamos o verificamos con la realidad. Luego hacemos una matriz de consistencia. Si es que la realidad coincide con lo que nosotros dijimos. Si es que no coincide, nuevamente tenemos que replantear desde la hipótesis, ¿no? Podemos modificar, pero si es que verificamos y nos está yendo bien, vamos a tener conclusiones y luego vamos a publicar. En el otro cuadro decía divulgar, publicar o difundir. Todo conocimiento, si es que tiene buena consistencia y hemos podido responder positivamente a esta hipótesis, la vamos a publicar. Y luego, acá nos aumenta un paso más, debe ser aceptada por la comunidad científica. Si no la acepta, hay que redireccionar. A ver, ¿por qué nos está rechazando? A partir de ello, nuevamente hay que hacer este proceso. Y si la comunidad científica la acepta, ya es nuevo conocimiento científico. Vean, pero esto ya es muy exigente. Con tal que tengamos un conocimiento y lo publiquemos y es aporte para la sociedad o aporte para la ciencia. Ahora, si lo acepta sí o no una comunidad científica, bueno, son aspectos mucho más técnicos, metodológicos. Hasta la publicación nosotros estaríamos felices. ¿Cuáles son las características del método científico? Que está libre de prejuicios. Veíamos conceptos como los de la subjetividad y de la objetividad. Objetividad viene del objeto, lo que se ve se anota, ¿verdad? Y uno subjetivo que viene del sujeto. Acá uno tiene su carga moral, educativa, religiosa, familiar, en la cual podemos dar nuestro punto de vista. Qué bonito o qué feo, ay, qué malo, ay, qué bonito, podemos decir. El método científico debe estar libre de prejuicios. Sí, debe estar libre de prejuicios. Acá lo que se ve se anota. Acá no importa qué bonito, qué feo, nada. Nosotros, no. Acá toda esa carga subjetiva que podemos tener, esa nuestra ideología, nuestra religión, nuestra manera de pensar subjetiva, la debemos hacer a un lado. Y acá hay que ser bien racionales. Pues cuando contaminamos una investigación con subjetividad, ya no es pues tan científica. ¿Qué tal estamos queriendo averiguar? Bueno, algunos han intentado hacer tesis sobre la existencia de Dios, pueden buscar, pero ya aquí es medio complicado. ¿Qué tal uno es bien religioso cristiano? ¿Va a querer hacer esa investigación? No, pues ya va a estar contaminada esa su investigación. Por eso debe estar libre de prejuicios. Ahora, si yo quiero hacer una investigación sobre la corrupción durante el gobierno del MAS o de Yanine Áñez, y voy a ser alguien del MAS o alguien del partido de la Yanine, ¿será una investigación objetiva o podrá ser una investigación que sea dudosa? Ustedes saquen sus conclusiones. Obviamente, pues que va a ser una investigación dudosa y que no va a traer buenos resultados. ¿Cómo va a investigar a alguien del MAS al MAS? No da, se dan cuenta. ¿Y cómo van a ser los resultados? Totalmente tendenciosos, van a ser totalmente modificados posiblemente. Lo mismo pasa en el método científico. Nosotros no podemos poner en la investigación nuestra carga ideológica, religiosa, familiar, moral, no. Muy objetivos, muy racionales se debe ser. El método científico, la hipótesis debe ser repetible y comprobable. Si es que yo estuviese investigando, a ver qué puedo decir, el congelamiento y la ebullición son conceptos sencillos para que ustedes puedan comprender. Pongámonos en la siguiente situación. Digamos que aún no se sabe si el agua se congela a los 20 grados, a los 10 grados, a los 0 grados, aún no se sabe. Y nosotros vamos a ser los primeros en investigar y experimentar eso. Entonces, ya con nuestro termómetro, incluso nosotros hemos sido los que hemos inventado los termómetros, vemos que el agua se congela a 0 grados, nuestro primer avance.
Pero esto no basta que solo pase una vez. Debemos hacerlo una segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Nuestra hipótesis es que el agua se congela a 0 grados. Vamos a hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta, 10 veces. Todas las aguas o todos los líquidos, particularmente los solubles, se congelan a los 0 grados. Ahí ya tenemos una hipótesis repetible y se puede comprobar. Puede que no nos crean, nosotros ya hemos verificado. Juan Pérez hizo ese experimento en, no sé, en 20 ocasiones y en todas las oportunidades se congeló a 0 grados. Yo como Pedrito Quiroga no le puedo creer a Juan Pérez, no, estás mintiendo. Pero Pedrito Quiroga va a su casa, se presta el termómetro o él busca otro termómetro y verifica, sí. Había sido verdad lo que me dijo Juanito Pérez, el agua realmente se congela a los 0 grados. Vean que la hipótesis sí es repetible y comprobable por el autor y así también por la sociedad. Eso es lo que debe pasar con el método científico cuando nosotros estamos buscando ciencia. Y deben ser teorías no dogmáticas. ¿Bien? El dogma, etimológicamente hablando, es pues opinión, es doxa. Dogma viene de doxa. Una teoría dogmática es subjetiva, es intencionada, es pretenciosa. Las teorías no deben ser dogmáticas. Es como si yo realizase una investigación acerca del Sol y yo dijese, sí, el Sol es un astro, pero es un astro. En su interior parece que hay grandes cantidades de leña que se están quemando, por eso nos da luz y nos da calor. Eso es un me parece, no lo he llegado a verificar, no lo he llegado a comprobar. Es una aproximación. Es como si estuviese presentando una hipótesis no comprobada. Y esa va a ser una teoría dogmática. El método científico debe tener teorías no dogmáticas. Y nos referimos a teorías que hayan sido verificadas, contrastadas con la realidad. Eso es el método científico. Continuamos. Acá estamos haciendo una, ¿cómo les diría? Se les está mostrando de manera general todos los pasos de una investigación. Nosotros esto progresivamente vamos a ir realizando durante el semestre. Estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí, tenemos tiempito y esto vamos a ir realizando. Y justamente para eso son los grupos, para que puedan debatir, elegir su tema, delimitar su tema, luego hacer la justificación, la problematización, hacer las preguntas, la justificación. Para eso es. Y todo parte de la elección del tema, el planteamiento del tema. Es importante eso. ¿Qué tal? Está bien, muchos pueden ser muy aventureros y les gustan los retos. Bien. En el ámbito jurídico, algún grupo me presenta demostrar la corrupción existente en la justicia boliviana. Me pueden presentar ese tema. Yo diría, wow, interesante, perfecto. Pero siendo realistas, ¿podremos verificar fácticamente la corrupción que pudiese existir en la justicia boliviana? El tema es interesantísimo, pero ¿podrán realizarlo? Podrán ir a entrevistar, señor juez, usted es corrupto, ¿cuánto ha cobrado o cuánto cobra? Podrán decir, no se va a poder verificar. Por eso en la elección del tema y en las ideas del tema, uno de los aspectos que se verifica es la factibilidad. ¿Cuán factible es nuestro tema de investigación? O sea, deben ser realistas, pero así también ambiciosos. Ese tema es muy interesante, pero poco realizable. Otros pueden querer averiguar la consistencia molecular del Sol. Nadie ha hecho, sí, tema nuevo, novedoso. Pero no tenemos pues los medios recursos, no podemos acercarnos al Sol, no podemos experimentar. O algún grupo me puede presentar, averiguar la esencia del alma, la metafísica del alma. Bien, interesante, bueno. Pero yo les diría, pero su objeto no es concreto, ¿cómo van a determinar eso? ¿Cómo van a medir eso? Eso quizás para otras áreas, para el esoterismo, o para la metafísica por ahí, pero en el ámbito científico, ¿cómo ustedes me podrían comprobar las características y la esencia del alma o del espíritu? Vean que muchas veces se plantean estas situaciones.
Por ello hay que ser muy inteligente y conmigo van a trabajar, y también voy a hacer las correcciones. En una clase, no sé si este sábado o el siguiente miércoles, vamos a desarrollar un tema con ustedes y en base a ese modelo ustedes en grupos lo van a desarrollar. Es importante y se recomienda, es una exigencia, que ustedes desarrollen temas de investigación referentes a sus áreas. Los de ingeniería comercial deben tener sus propios temas o dudas en su área del saber, ¿no? Debe haber una discrepancia entre lo que dice una teoría en el ámbito económico comercial y en lo que está en la realidad, ¿no? Debe haber el comercio, el contrabando, tantas cosas que se avancen en esa área, o en el ámbito jurídico, ¿no? La justicia, hay una discrepancia entre el deber ser y el ser. Eso en primer año ustedes lo llevan, o en el devenir ser. Eso, ustedes vayan pensando esta semana en armar sus grupos y así también los posibles temas que van a ser referidos a sus áreas, los de comercial en el área comercial económica y los de derecho en el área jurídica. Bien, pues eso es lo que nos interesa. Una vez que hacemos un buen trabajo de elegir nuestro tema, debemos plantear nuestros objetivos. En la vida se plantea objetivos. ¿Qué pasaría si en la vida no tuviésemos objetivos, no tuviésemos metas? Caminaríamos a la deriva, a todo lado, sin una finalidad. Bien, es como si nos pusieran al medio de un desierto y no tenemos una meta, un objetivo, un referente. ¿A dónde vamos? Estamos perdidos. Lo mismo pasa en nuestras vidas, lo mismo pasa en el desierto y lo mismo pasa en un trabajo de investigación. Si no tenemos un objetivo claro, vamos a estar perdidos. Alguien me dirá, quiero averiguar la corrupción. Ya, pero ¿qué parte de la corrupción? Alguien me dirá, queremos estudiar la economía boliviana. Uy, perfecto, pero es muy grande la economía. ¿A dónde vas a dirigir? ¿Qué lugar? Vean que hay que plantearse un objetivo. Decir, ahí quiero ir, a ese lugar. Entonces, cuando ya tenemos muy claro esa situación, tenemos una guía. Estamos seguros a dónde ir y con total seguridad vamos a ir. Por eso, plantear los objetivos generales y específicos son fundamentales y de igual manera nosotros lo vamos a trabajar. La delimitación del tema fundamental. Pues con eso se acorta el tema. Me van a decir la economía boliviana. Pues es grande. A ver, delimitarlo temáticamente. ¿Qué parte de la economía es grande? Recortar la delimitación es cortar algo grande. Le pones límites. La economía es grande, delimitámelo temáticamente. La economía, a ver, impuestos, la materia tributaria. La economía es muy grande, entonces ahí ya lo estamos cortando, ya lo estamos haciendo más entendible. Antes vas a averiguar lo de los impuestos. Bien, ahora, pero los impuestos es grande. Luego haces una delimitación espacial. ¿Dónde vas a hacerlo? En todo el mundo, los impuestos en el mundo. En Sudamérica, en Bolivia, Bolivia sigue siendo grande. Lo vas a hacer en La Paz, ahí vas recortando. Los impuestos en la ciudad de La Paz. Listo. ¿Qué más? Pero ¿cuándo vas a hacer los impuestos en La Paz? Durante el Incario, la precolonia, desde la República, los últimos 20, 50 años, así se va armando un tema de investigación. No, yo voy a averiguar los impuestos en Bolivia durante los últimos 5 años. Bien, ya, pero impuestos pagan todos. ¿Quiénes? Comerciantes, profesionales, empresas, eso sería delimitación geográfica. Por eso hablamos de las delimitaciones. Muchos dirán, los impuestos que pagan los comerciantes. Entonces, ahí ya tienen la idea clara, se dan cuenta, por eso es importante la delimitación. Ya va a averiguar el tema tributario en la ciudad de La Paz durante los últimos 5 años referido a los comerciantes, hasta una zona, a los comerciantes del Prado Paceño. Entonces, vean que de un tema grande que me ha dicho la economía en Bolivia ya hemos llegado a algo más concreto. Para eso sirve la delimitación y ustedes también sus ideas van a tener que delimitarlo de esa manera. Luego van a hacer el planteamiento del problema, van a hacer las preguntas de investigación, van a realizar las hipótesis y luego el marco teórico, teoría. Hay teorías sobre impuestos, hay autores en el ámbito económico, hay autores sobre, ¿qué más? Hay normas sobre el ámbito, todo eso, en el conceptos, autores, todo eso se pone en el marco teórico. Y luego preparamos la metodología. ¿Cómo yo voy a ir a preguntar
Vean que acá ya estamos aplicando el método científico. ¿Cómo yo voy a ir a la zona del Prado Plaseño a averiguar la situación de los impuestos en el comercio informal durante los 5 últimos años? O sea, ahí digo, a ver, primero, ¿qué paradigma uso? ¿El positivista, el interpretativo naturalista o el sociocrítico? Ahí elegimos. ¿Qué enfoque voy a usar para mi tema? ¿El cuantitativo o cualitativo mixto? ¿Qué métodos? Voy a usar la deducción, voy a usar la inducción, voy a usar la observación, la experimentación. ¿Qué técnicas? Voy a usar encuesta, entrevistas. ¿Qué instrumentos? Voy a usar hojas de papel, grabadoras. ¿Qué es lo que voy a usar? Vean, todo eso se realiza en la parte metodológica. Y una vez que ya contrastaste, sacas tus conclusiones y al final tu informe. Vean que todo sigue el método científico. Por eso es necesario poder aprender estas situaciones. Y con eso concluimos el avance del día de hoy. Esta es la primera parte, ojo, del método científico. El sábado vamos a completar esta segunda parte del método científico y ya les voy a poner un plazo. Hasta el siguiente miércoles me van a tener que entregar sus listas o las listas de sus grupos. Bien, van a tener que realizarlo por carreras, ya les decía, los de derecho en temas jurídicos y los de comercial en temas comerciales. Esto hablando en cuanto a los temas. E idealmente se van a agrupar por carreras. Ya tengo las listas oficiales, voy a llamar lista en este momento y si alguien no está me va a decir. Vayan buscando, a ver, 2, 4, 5. El número ideal es que hagan grupos de 5 personas, de 4 a 5 personas, ¿ya? Vamos a dar ese número, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 a 5 personas. Les recomiendo que hagan grupos de 4, van a ser los 4 fantásticos, ¿ya? Los grupos, sean 4, ¿ya? Casos especiales, muy especiales, van a ser 5, o muy especiales van a ser 3, pero la exigencia es 4, sean 4 en sus grupos. Y justificando la situación, por ahí se les autoriza que sean 5 o 3, pero no creo. Tendría que ser un caso muy extremo. Grupos de 4, ¿ya? Y especializados por áreas o por carreras. Esto hasta el siguiente miércoles, o sea, con calmita, esta semana para ver con quiénes. Ya se conocen quinto semestre. En primer semestre se conocieron de manera presencial, ya luego nos pescó la pandemia y demás situaciones, pero ustedes ya vean con quiénes la realizan. Bien, si van a tener alguna duda adicional, me lo van a hacer conocer, pero antes, por favor, llamaré la lista correspondiente. Bien, me van a decir fuerte y claro sus nombres, alisten sus micrófonos y sus gargantitas. A ver, iniciamos. Víctor Aliaga. Ojo que la asistencia también entra dentro de la ponderación. Víctor Aliaga, las 2, no hay. Ariel Arauco. Presente, doctor. Perfecto, anotado. Marco Barrientos. Marco Barrientos a las 2, tampoco. Mayra Calle. Presente, doctor. Muy bien, anotada. Cintia Chuquimia. Doctor, ¿Sí? acá Marco Barrientos, presente, le dije. Ya. Muy bien, no se escuchó, tal vez un problema de la señal. Marco Barrientos anotado. Cintia Chuquimia. A ver, Cintia Chuquimia, por eso llamo 2 o 3 veces. No hay Cintia Chuquimia. Hugo Crespo. Doctor, presente. Muy bien anotado, Hugo. Mari Durán. Presente, doctor. Muy bien anotada. Nelson Flores. Presente, doctor. Perfecto. Miguel Flores. Presente, doctor. Muy bien anotado, Miguel. Rafaela Montesinos. Presente, doctor. Muy bien anotada, Rafaela. Juan Ramos. Presente, doctor. Perfecto, anotado. Alan Romero.
Presente, doctor. Perfecto. Alan. Bien, continuamos. Marlene Alanoca. Marlene Alanoca. Marlene Alanoca a las 2 y a las 3. No vino. Grover Alejo. Aquí Maxville, presente. Muy bien. Anotado Maxville. Sergio Cardoso. Sergio Cardoso. Presente, doctor. Muy bien, anotado. Alison Cardoso, presente, Sí, doctor. anotado Sergio Cardoso. Anotadísimo. Alison Flores. Alison Flores a las 2. Alison Flores a las 3. No hay. Iván Limachi. Iván Limachi. Presente. Muy bien, anotado Iván. Albert Luna. Albert Luna. Presente, doctor. Muy bien, anotado. María Mamani. Presente, licenciado. Perfecto, anotada María. John Osco. John Osco. Y John Osco a las 3. No hay. Carlos Pinto. Presente, doctor. Perfecto, anotado Carlos Pinto. Santiago Tijo. Presente, doctor. Anotado Santiago. Stephanie Yujra. Presente, doctor. Muy bien, anotada. Alguien quizás que no le llamé a todos. Doctor, buenas noches, disculpe, estaba con problemas de audio. No sé si puede considerar mi asistencia, es Víctor Aliaga. Ya, Víctor Aliaga, ya le estoy anotando. Muy bien, Muchas gracias, doctor, mil disculpas. No se preocupe. ¿Alguien más por ahí? Por ahí. Yoli, se me fue el internet, si me puede considerar igual, por favor. ¿Cuál es su nombre? John Mauricio Osco Torres. John Osco. Ya, por eso llamo 2 o 3 veces. Bien, perfecto, ya está anotado John. Dale, Inge. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Parece que todos. Tenemos buena asistencia, quizás los demás compañeros por diferentes situaciones no han podido ingresar. Bien, o sea, ya tengo las listas, estoy corroborando y parece que están todos. Bien, con esto vamos a concluir las clases con esa recomendación de que hagan sus grupos hasta el siguiente miércoles. Grupos de 4 especializados en sus carreras. Para cualquier duda, consulta, háganmelo conocer al grupo de WhatsApp. La grabación de la clase y todo el material, lo que ustedes vieron, también está en la plataforma. No habiendo más temas que tratar, queridos estudiantes, vamos a cerrar la clase del día de hoy. Adelante, no sé si tiene duda. Doctor. Sí. Sí, una pregunta. Ahí tiene la lista oficial de la carrera de Derecho, ¿no? ¿Cuántos somos en su lista oficial? A ver, en esta materia, para las 2 carreras. En Derecho, en mi lista oficial, son 12. Y en Ingeniería Comercial, igual son 12. 12. Está bien, entonces los grupos de 4. Exacto, por eso decía 5, 4, para no romper, esa equidad y esa paridad. Entonces, por eso le decía grupos especializados por afinidad, 4. Bien, muchísimas gracias también por su aporte. Bien, con eso, queridos estudiantes, muchísimas gracias. Con eso concluimos la clase del día de hoy. Hoy tenemos una actividad en la carrera, por eso también un poco más antes. Van a haber pero sesiones en las cuales vamos a tomar 40 o 45 minutos, luego actividad, luego 60. O sea, va a ser una clase dinámica. En otras clases vamos a hacer más prácticas también. Bien, va a ser de diferentes modalidades. Como siempre, voy a estar atento a cualquier duda que ustedes tengan. Tienen los materiales en la plataforma y en unos instantes también van a tener la grabación. No habiendo más puntos que tratar, queridos estudiantes, cerramos la clase de hoy. Que tengan una bonita semana. Hasta el día sábado.
Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego. Luego, Hasta luego.